Hola Casona, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me alegra. No saben lo feliz que estoy de estar de vuelta por acá. Ya hacía varios meses que no me tocaba enseñar. Y en serio que quiero en este momento que todos aparten sus preocupaciones, aparten lo que sea que les está quitando la paz, quiten el trabajo, quiten los problemas familiares y tratemos de estar presentes. Estemos presentes y absorbiendo todo lo que el Señor me habló a mí y que ya me está transformando a mí. Se los quiero compartir a ustedes porque al fin y al cabo de eso se trata la iglesia, se trata de ser iglesia, estar para todos y compartir lo que aprendemos con el Señor. En este último mes, como ustedes ya saben y los que han estado viniendo, bueno, y hola a todos los que están conectados por YouTube. Hemos estado aprendiendo sobre diferentes personajes de la Biblia y cómo ellos fueron discípulos o seguidores ya sea de Dios, porque hemos visto personajes del Antiguo Testamento, o bien discípulos de Jesús. Personas que empezaron a seguir y empezaron a creer en Dios después de la muerte de Jesús. Y hoy yo les quiero hablar sobre no un personaje, sino que dos personajes. Lo interesante es que cada vez que la palabra menciona a uno de estos personajes, inmediatamente menciona al otro. Y es porque se trata de un matrimonio, de dos personas que estaban casadas y que fueron discípulos de Dios. Discípulos de Jesús, porque fue específicamente después de Cristo que lo que conocemos en la palabra, lo conocemos después de la muerte de Jesús. ¿Quién ha escuchado aquí hablar de Priscila y de Aquila? Levanten la mano. Ok, no tantos. ¿En serio están siendo honestos? ¿Quiénes las han escuchado y no han levantado la mano? Ok, Priscila y Aquila son, como les decía, un matrimonio y ellos, según lo que nos cuenta la Biblia, que ahora lo vamos a leer, ellos eran una pareja, creían en Dios, eran misioneros, pero al mismo tiempo la forma en cómo le servían a Dios y cómo eran misioneros era a través de su trabajo. Ellos eran empresarios, ellos eran propietarios de una empresa que construía tiendas de cuero para los militares del Imperio Romano. A pesar de que ellos eran judíos cristianos y estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, construían tiendas para los militares. Vean lo irónico y vean cómo el Señor funciona. No funciona en lo racional, en lo que es lógico, y ya solo esto a mí me parece súper impactante. ¿Qué más tenemos que saber de ellos? Priscila y Aquila, bueno, Priscila nació en Roma, era gentil, y Aquila nació en la región que hoy conocemos como Turquía, y era de un estrato social un poquitito más bajo que Aquila. Sin embargo, ambos eran judíos y ambos eran cristianos. ¿Cómo es que escuchamos de esta pareja en el Nuevo Testamento? Porque Pablo se refiere a ellos bastantes veces, bueno, varias veces, y porque también en diferentes cartas son mencionados. Han mencionado su ministerio, lo que ellos hacían. Ellos viajaron con Pablo en uno de sus viajes misioneros y ellos siempre se dedicaron a servir a la iglesia. ¿Cómo? Dando empleo a los cristianos, dando refugio a los cristianos en épocas en donde eran perseguidos. ¿Qué es lo interesante? Ellos tenían, digamos que su vida totalmente armada en Roma. ¿Y qué sucede? Cuando entra en el poder el emperador Claudio del Imperio Romano, toma una decisión de expulsar a todos los cristianos de Roma. Y entonces es así como empieza una persecución de cristianos en Roma. Ellos se ven totalmente obligados porque su vida corría el riesgo de salir del Imperio Romano. Y es ahí donde dicen, ok, nos vamos para Corinto. Empezamos de cero en Corinto. La palabra dice que ellos se fueron para Corinto y empezaron otra vez su negocio. Y fue a través de su negocio que conocieron a Pablo. Pablo también estaba en Corinto en ese preciso momento y Pablo casualmente también se dedicaba a trabajar con cueros. Entonces se conocen y se dan cuenta de que su pasión por Jesús era más grande que cualquier otra cosa. Era más grande que ser perseguidos, era más grande que la inestabilidad que estaban sufriendo, era más grande que cualquier otra cosa. Si ellos entendían que a través de su vida, a través de su trabajo, ellos podían dar a conocer sobre el mensaje de esperanza y de salvación de Dios, independientemente de si sus vidas corrían riesgo. Entonces, para eso nos vamos a ir al primer versículo, Hechos 18, del 1 al 4.
para que porfa lo pongan en pantalla y que todos lo leamos juntos. Ok, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Esta es la parte que les decía donde se conocen. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, de Roma, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces, más allá de que Priscila y Aquila, como les decía, fueran constructores de tiendas, ellos vivían para servirle a Dios. Y entonces fue así en donde hay otro extracto, otro versículo en donde se lee que ellos se fueron para Siria con Pablo y sirvieron. Y de ahí en fuera ya no se conoce que haya otro contacto. Lo que me parece hermoso de este llamado, de este ejemplo de discípulos, es que ellos fueron capaces de perseverar en su fe en medio de uno de los contextos históricos más complicados que nosotros los cristianos hemos experimentado como grupo religioso, por la creencia que tenemos. Y en esta enseñanza quiero que aprendamos dos cosas en particular, todos juntos. La primera, que su fe cruzó barreras al punto en donde su vida estuvo en riesgo. Y lo segundo, la importancia del rol de la mujer en el liderazgo cristiano. En ese contexto, en donde había muchísimo más machismo del que experimentamos hoy, y en el contexto actual, porque todo lo que vamos a aprender hoy lo vamos a traer a, ok, ¿cómo lo aplico hoy, siglo XXI, o sea, 20 de julio del 2021? Entonces, sobre el primer punto, su fe cruzó barreras y salvó vidas. Vean qué impresionante el ministerio de ellos y el cariño que Pablo les tenía, que en Romanos 16:3, que también lo podemos leer todos juntos, les dice a los romanos, ok, esto es importante, ellos se fueron a Corinto, conocieron a Pablo, se fueron a Siria y después Claudio quitó la orden de expulsión de cristianos, entonces regresaron a Roma y pudieron volver a seguir con su vida. Ya ellos estando en Roma, Pablo les escribe una carta a los romanos y les dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Esto a mí me reta demasiado porque, y les tiro las preguntas que yo me hacía, ¿estaría yo dispuesta a poner en riesgo el bienestar y la vida de mis familiares por mi fe? ¿Estaría yo dispuesta a seguir sólida en mi fe, en mis creencias cristianas, en un contexto como en el que Priscila y Aquila vivieron? En donde literalmente creer en Dios era como morir, o sea, un suicidio. Y más si yo ponía, o sea, si ellos decían, ok, sí, vamos a apoyar a Pablo, que hay una versión que dice que Pablo, en esta parte que dice que ellos arriesgaron la suya, que ellos arriesgaron su vida, Pablo decía que por mi cuello, hay una versión que dice eso, o sea, de que al punto de muerte. ¿Estaríamos dispuestos? Pero entonces traigámoslo todavía más a contexto. Los cristianos y cristianas en el mundo estamos actualmente siendo perseguidos. La persecución no se ha detenido. Yo no sé si ustedes saben que hoy somos el grupo más perseguido a nivel mundial. Y hay dos tipos de persecuciones. Está la persecución física, que es donde hay un peligro real de que mi vida, o sea, esté en riesgo por mi fe. Y hay otro tipo de persecución, que es una persecución más invisibilizada, que es la persecución social, en donde si yo digo que perdón, no es COVID, necesito toda la garganta como un poco seca. ¿Me podrían traer agua? Sí, todo súper seca la garganta. Gracias por el agua, por favor. Ok, entonces, ¿en dónde estábamos? Ya estaba agarrando el ritmo yo. Ah, sí, ok. Hay una persecución que es más invisible, de la que no muchos cristianos hablamos, y es
que básicamente si yo digo que yo soy cristiana, es como cometer un suicidio social. O sea, automáticamente yo digo que soy cristiana y yo digo, esta gente va a pensar que yo estoy totalmente loca, o que soy una religiosa, o que soy una radical, que soy una mente cerrada. Y eso, yo les digo, eso es discriminación. Eso es un tipo de persecución por el cual nosotros pasamos. Y es un tipo de presión muy fuerte que puede impactar diferentes áreas de nuestras vidas. A mí me impresionó esto. Me impresionó no solo que somos el grupo religioso más perseguido del mundo y en general, sino que hoy en día hay 340 millones de cristianos siendo perseguidos. Y en Latinoamérica, 1 de cada 12 cristianos son perseguidos a través de estas dos formas de persecución. Siendo México y Colombia los países en donde más se persiguen, porque la fe más dominante es el catolicismo. Esto es impactante, y también por el narcotráfico. Los narcotraficantes tienden a obviamente rechazar las cosas de Dios, a rechazar la fe en Cristo. Y esto, o sea, yo empecé a leer y yo decía, esto lo tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de lo que estamos sufriendo y no sabemos que estamos sufriendo. No solo para orar, gracias, por nuestros hermanos que realmente su vida corre riesgo, sino por nosotros mismos y por nosotros poder ser valientes como Priscila y Aquila lo fueron. ¿Cuántos de aquí no tienen que levantar la mano? Pero ¿cuántos de aquí han sentido vergüenza de decir que son cristianos en algún momento de su vida con diferentes grupos de personas? ¿Cuántos de aquí han dicho, mejor mantengo mi fe aquí debajo de la alfombra por hoy porque esta gente no me va a tratar bien si yo digo que yo creo en Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido vergüenza de creer lo que creemos y hemos decidido callar? Eso es persecución. Quiero que lo entendamos y eso nos impide vivir nuestra fe a plenitud, como Dios quiere que la vivamos, libre de vergüenzas, entendiendo que a quien tenemos que buscar agradar no es al mundo, porque el mundo nunca lo va a entender. Las personas que no creen en el Señor nunca van a entender porque nosotros creemos algo como lo que creemos. Y está bien, tiene sentido que lo sintamos porque la presión es real, los datos lo muestran, pero nosotros tenemos la capacidad a través del Espíritu Santo de decir, esa presión social no más, yo no la quiero en mi vida. Voy a tomar agua, porque en serio, yo ahorita toso otra vez. Yo puedo decir que he sido perseguida y discriminada por mi fe en Costa Rica por no ajustarme al molde. Y cuando Dios no quiere que nunca nos ajustemos al molde, más bien Dios nos aparta, ¿verdad? Es lo que dice la palabra, que somos santos. ¿Cómo? Ustedes me dicen, varas, ¿cómo ha sido ella perseguida? Está exagerando. Ok. A mí me han dicho religiosa, juega de santa, radical, mente cerrada. Amigos y amigas, personas que yo considero amigos y amigas, me han dejado de invitar, todavía son mis amigos, pero me han dejado de invitar a actividades sociales porque saben que llegó un momento en mi vida en donde yo dije, ya no más, yo ya no quiero enfiestarme, yo ya no quiero andarme emborrachando, yo ya no quiero andarme ligando a maes, yo ya no, o sea, yo dije, ya hubo un momento en donde caí en esa presión y no les voy a decir que no, es súper, súper difícil, o al menos a mí me costó. Pero sí hay un precio, sí hay un costo que uno paga cuando uno empieza a sentirse más orgulloso de la fe que uno tiene. Cuando yo empecé a decir que no a esas presiones, fue cuando yo empecé a decirle que sí a conocer a Dios. Porque si a mí me avergüenza decir que soy cristiana es porque no conozco lo suficiente al Señor. Porque el conocer a Dios es ganancia. La palabra de Dios dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir a todas esas cosas y esas presiones de mundo y esas cosas que me atraen al mundo, es morir a mi humanidad para entender que en mi espiritualidad, que en mi vida lo que más me va a llenar es estar cerca del Señor y relacionarme con el Dios creador del universo. Ese es nuestro Dios, no es cualquier Dios. Esto es para rajar, esto no es para esconder, esto no es para sentir vergüenza. ¿Y qué es lo más chiva? Que Dios nos permite vivir nuestra fe
en una forma única y diferente. Yo entendí que yo no tenía que sacrificar quién yo era y mis gustos, sino que más bien yo podía potencializar quién yo era a través de mi fe en Dios, a través de conocer qué dice Dios de Bárbara, qué quiere Dios para mi vida. Y eso es lo que el Señor quiere que descubramos toda nuestra vida, independientemente de la edad que tengamos. Es un proceso de descubrimiento diario y es la mejor aventura que podemos escoger tener, más allá de la aventura de buscar encajar en grupos sociales, que no estoy diciendo que no es fácil, no lo estoy como haciendo chiquitito, todo lo contrario, estoy reconociendo lo difícil que es, pero que realmente es difícil. Y entonces, bueno, yo les decía que me decían religiosa. Yo ahora he entendido que yo no soy religiosa, yo soy una persona espiritual. Me decían juega de santa y hoy yo entiendo que yo no soy ninguna juega de santa, yo soy santa. Porque por gracia fui apartada del mundo para el Señor, para estar en conexión con mi papá. Entonces, todo lo que yo creía que era malo en mí, por yo creer en Dios, se convirtió en algo hermoso y en algo poderoso, en algo que me dio identidad. Un día, en un momento en donde yo decía, Dios, ¿por qué me estoy perdiendo de tanto por ser cristiana? Yo empecé a venir aquí a la Como hace 9 años y gracias a Dios desde que entré no me he ido con altos y bajos, y en estos 9 años he visto entrar a muchísimos jóvenes, a muchísimos, cientos, me atrevería a decir que cientos de jóvenes, y los que nos hemos quedado, en serio, yo creo que no llegan ni a 70, porque así de real es la persecución que vivimos. Después de cientos de personas que hemos entrado y salido de acá. Y no estoy diciendo que quedarse en la iglesia y venir a la iglesia es sinónimo de creer en Dios, nada que ver. Puede que muchos de esos estén en otras iglesias, pero sí dice mucho de nuestra constancia y de la importancia que le damos a la iglesia como cuerpo de Cristo, como la importancia que le daba Pablo al ministerio de Priscila y Aquila, entendiendo que ellos fueron los pioneros de la iglesia primitiva. Entonces, uno de estos días, digamos, fue hace como 5 años, yo estaba batallando ahí con Dios, teniendo una conversación, y yo le decía, ¿por qué tiene que ser tan difícil seguirte, obedecerte? Porque siento que me estoy perdiendo de tantas cosas solo por ser cristiana. Y Dios me dijo algo que cambió mi perspectiva por completo, por completo. Me dijo, Bárbara, no se trata de lo que perdés al no hacer lo que el mundo hace. Se trata de lo que ganás al no hacer lo que el mundo hace. Voy a repetirla, es como un poco trabalenguas. No se trata de lo que perdés al no hacer lo que el mundo hace. Se trata de lo que ganás cuando no haces lo que el mundo hace. La comparación nos impide ver, es que porque yo no puedo hacer lo que mis amigos están haciendo, porque yo no puedo ir, porque yo no puedo hablar así, porque yo no. Ok, sí, no lo voy a hacer, pero si no lo hago, ¿qué gano? Ganamos tantas cosas, ganamos identidad, ganamos paz, ganamos amor, ganamos ser hijos del Rey de Reyes, ganamos oportunidades, ganamos amigos que en lugar de apartarme de lo que es bueno, me acercan a lo que es bueno. Gano tener una relación cercana con el Señor. Y eso es todo, no necesitamos más. Ahora Mela estaba aquí orando y ella decía, me encantó porque creo que es literalmente esto, es entender que no hay nada que nos puede llenar más que el Señor. Nada. Y esto es lo que entendían Priscila y Aquila. En un momento en donde tuvieron que dejar su casa, su trabajo para comenzar de cero en algún lugar, ellos pudieron dejar todo botado. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Si casi nos morimos, si perdimos nuestra empresa. ¿Cuántas veces nos pasan cosas difíciles a nivel social? Por rechazo social nos quedamos sin amigos porque estamos decidiendo vivir diferente. ¿Cuántas veces
o lo hemos dejado tirado o nos han dado demasiadas ganas de dejarlo tirado. Quiero que pensemos cada vez que nos dé vergüenza en Priscila y Aquila y el orgullo que ellos sintieron de ser hijos de Dios, a pesar de las circunstancias en las que estaban, en donde la vida de sus amigos corría riesgo. ¿Cuántas veces hemos estado en conversaciones con personas que conocemos de la iglesia en donde la gente habla mal, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, y hemos estado dispuestos a decir, no, suave un toque, yo conozco a esa persona y yo sé que no hizo eso? Eso fue lo que ellos hicieron cuando recibieron a Pablo, quien estaba siendo perseguido en Corinto, al darle trabajo en su empresa. Eso hacían ellos cuando discipulaban a la gente. Y esto me lleva al segundo punto. Y es el ministerio de Priscila. Quiero hablar principalmente, como les dije, ellos eran un matrimonio, pero ahorita quiero enfocarme en hablar únicamente del ministerio de Priscila. Su ministerio claramente no pudo haberse desarrollado como se desarrolló sin la ayuda de su esposo, porque la palabra nos dice que nuestro esposo es nuestra ayuda idónea. Pero, en particular en este caso, la palabra en el Antiguo Testamento menciona 6 veces a Priscila y Aquila. 6 veces, la madre que no sabe contar. Ok, 6 veces. Y de esas 6 veces, 5 menciona primero el nombre de Priscila. Es decir, no dice Aquila y Priscila, sino que dice Priscila y Aquila. Y ustedes dirán, de casualidad, no. En la Biblia todo tiene una razón de ser, y en esa época la persona que era mencionada de primera era la persona a la que se le daba más estima y más importancia. Y esto, para esta época, en donde la mujer era nada, en donde había muchísimo machismo, es revolucionario. Esto lo que nos quiere hacer ver Dios es que Priscila era la líder del ministerio que el Señor les había dado a ellos dos como matrimonio. Los teólogos creen esto por 2 razones fundamentales. La primera razón es que Priscila se cree que era por el tipo de nombre y el significado del nombre Priscila, que significa venerada, venía de un estrato económico mayor. Ella era romana, gentil, así como lo era Pablo, y por el contrario, su esposo era de un estrato económico un poquitito menor. Segunda razón por la cual los teólogos creen que ella era la líder. Se cree que ella era una mejor profesora del Evangelio de Cristo. Y es por esto que en una ocasión están Pablo, Priscila y Aquila discipulando a Apolos, que era una persona súper ilustrada de la época en la palabra del Señor. Y se dice que Priscila fue la que tomó la batuta en esto. Priscila y Aquila. Priscila siempre primero. ¿A qué voy con esto? Y aquí quiero hablarles a todos, no solo a las mujeres. Quiero que nos quitemos de nuestra cabeza, porque este es solo uno de los muchísimos ejemplos que hay en la palabra de Dios, de mujeres discípulas que fueron utilizadas por Dios de forma independiente a un hombre. Quiero que nos quitemos de la cabeza que tenemos un Dios machista, que nuestra palabra es machista. La palabra fue escrita en un contexto increíblemente machista, pero no es machista, sino que más bien siempre buscó destacar a diferentes mujeres en contexto para revolucionar, porque ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que no obra de acuerdo a los principios, modos y costumbres de la época, sino que lo hace a lo contrario, y esta no fue la excepción. Tenemos el caso de Débora, que fue jueza, profetisa en el Antiguo Testamento, una época aún muchísimo más machista. Tenemos a tantos ejemplos, tenemos a Sara, tenemos a Ruth, tenemos a María, que fue escogida como la madre de Jesús. O sea, tenemos tantos ejemplos, pero me enfoco en este porque fue una mujer empresaria, misionera, hija de Dios, creadora de discípulos, maestra. Y lo digo porque yo creo en ver en esta generación en Casona levantarse a muchísimas mujeres empoderadas, apoderándose de su liderazgo, no solo a nivel personal y profesional, sino en la iglesia, entendiendo que Dios nos puede hablar, que Dios nos quiere utilizar como mujeres que somos y que no dependemos de nadie ni de nada
para poder servirle a nuestro Dios. Esto es impresionante, impresionante para esta época. Y gracias a Dios estamos en una iglesia en donde eso se permite, en donde esto se valida, en donde se consolida la palabra de Dios. Y por último, quiero destacar la importancia, lo vital que es que entendamos por qué el Señor creó el matrimonio. El matrimonio de Priscila y Aquila refleja el corazón de Dios para la iglesia. Refleja lo importante y lo poderoso que puede ser que dos personas, una dupla, se ponga de acuerdo para caminar en la misma dirección. Entendiendo, y hoy esto lo podemos agarrar nosotros para nosotros, que cuando nosotros decimos, ok, yo no me siento llamado a ser pastora o ser misionero como ellos, o ¿acaso ellos dejaban de trabajar? Ellos eran propietarios de una empresa, construían tiendas de cuero, estas tiendas gigantes de cuero. Es lo mismo ahorita. El hecho de que nosotros tengamos nuestra vida profesional no significa que en nuestra vida fuera de nuestro ámbito profesional no podamos servirle al Señor. O que en eso mismo que hacemos podamos poner el servicio, digamos, nuestro trabajo al servicio de Dios, como ellos lo hacían, contrataban a cristianos desempleados que estaban siendo perseguidos en su empresa y les daban un lugar de refugio. Entonces quiero que pensemos en este momento en cuáles son los retos que hemos mencionado. Tal vez en este momento estamos sintiendo un poco de vergüenza de decir con ciertas personas que somos cristianos. Nos comportamos de manera diferente frente a las personas. O quizás esto para las mujeres, sentimos tal vez que no, las posiciones de liderazgo no son para nosotras. No sé cuál sea su situación, pero hoy quiero que la medite, que agarre todo esto que estamos conversando y lo haga suyo. Realmente medite qué es lo que le impide vivir una fe radical, una fe viva, una fe sin miedos, fe sin vergüenza. ¿Qué es lo que le está bloqueando de alcanzar su máximo potencial? Porque les digo con toda honestidad, cuando yo empecé a sentirme orgullosa de quien yo era en Cristo, fue cuando yo empecé a alcanzar mi máximo potencial, fue cuando mejoró mi relación con Dios, fue cuando encontré amigos cristianos, fue cuando empecé a ser más exitosa en general en mi vida, fue cuando empecé a tener una mejor relación con Dios. Obviamente, si tenemos vergüenza de Dios es porque aún no lo conocemos bien. Y con esto no estoy diciendo que no he tenido obstáculos y que a partir de que fui orgullosa de mi fe, la vida perfecta, cero, no, nada que ver, no estoy diciendo eso. Siempre hay retos, siempre hay retos, siempre hay dificultades, pero ya no pongo mi mente en lo que pierdo, sino vivo como el mundo me dice, sino en lo que gano, cuando solo veo directamente a Dios, sus mandamientos, busco obedecerle. Entonces sí, piensen en eso, medítenlo y oren. Pídanle ayuda al Espíritu Santo para que les dé fortaleza en los momentos en donde no pueden hablar de Dios con libertad, ya sea con ciertos familiares, con amigos, con lo que sea. Y si al empezar a vivir su vida cristiana de forma más externa, luchando esa persecución social que tenemos, ese rechazo social al que somos expuestos cuando decimos yo soy cristiana y yo vivo diferente, nos damos cuenta que eso deja de importar, me deja, ¿para qué yo quiero personas que no me apoyan en mi fe, que no me respetan, que ni siquiera me respetan, que se burlan de mí? El Señor nunca quita personas de nuestra vida para dejar un hueco. Si Él quita es para dar más, para dar mejor, para dar en abundancia, porque eso es parte de su carácter y naturaleza y el Señor no se puede contradecir. Él no se contradice. Entonces quiero que salgamos de aquí queriendo vivir una fe más, no sé, la palabra que se me viene a la mente es más salvaje, sin miedos.
Esto no quiere decir que vayamos y empecemos a gritar, no sé, Multiplaza Escazú, Jesús vive. O sea, con esto no me refiero a eso. Sencillamente una fe sólida, una fe que no tambalea en momentos de rechazo, en momentos de presiones, una fe que no se avergüenza del Dios en el que decimos creer. Porque si creemos en Dios, tenemos que demostrarlo con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de hablar y con nuestras decisiones. Y es todo un reto. Siempre lo ha sido desde el tiempo de Priscila y Aquila, y lo seguirá siendo. Pero el premio de tener una eternidad en Jesús, de que estamos cosechando para el cielo, es 1000 veces mayor. Inimaginable. O sea, ni siquiera lo puedo entender. Ni siquiera lo puedo entender. Y eso es lo que quiero orar. Ya, esa es la enseñanza. Realmente medítenlo y llévenselo y guárdenlo en sus corazones y realmente no tengan vergüenza de creer en lo que creen y de llamarse a ustedes mismos discípulos y seguidores de Jesús, porque por el contrario de sentir vergüenza somos dichosos. Dichosos los que creemos en Jesús. Señor, cuán afortunados somos de conocerte, de estar con vos, de entender que somos escogidos, de que somos santos, de que somos apartados para ti, Señor. Yo te quiero pedir que abras los ojos de nuestro corazón para que podamos entender la dicha y el privilegio que tenemos por estar aquí, por poder leer la Biblia con libertad, por poder ser iglesia, por poder relacionarnos de tú a tú con vos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Padre, yo te quiero pedir que si hemos sentido ciertos obstáculos y retos para vivir nuestra fe de forma más libre, Señor, tú nos muestres cómo poder superarlos. Que tú nos muestres, Señor, la verdad de quién eres, Señor. Yo te quiero pedir que también nos des la capacidad de conocerte más, el interés de conocerte más, Señor, porque realmente, por más duro que suene, si nos avergonzamos de ti es porque no te conocemos lo suficiente. Si nos avergonzamos de nuestra fe es porque aún no creemos lo suficiente. Y estamos escuchando entonces más las voces del mundo que tu propia voz, la voz del Dios que nos creó, que nos amó primero, Señor. Tú nos amaste primero, Padre, y te agradecemos por eso. Te quiero pedir que tú seas lo único que necesitemos para estar bien, que tú vengas llenando todo lo que tiene que ser llenado en nuestros corazones para dejar de desear encajar en el mundo. Y también te quiero pedir que nos inquietes como iglesia para orar por nuestros hermanos en Cristo que hoy están siendo perseguidos. Y que no están solo siendo perseguidos socialmente como nosotros aquí en Costa Rica, sino que están siendo perseguidos físicamente, que su vida realmente corre riesgo en este momento, Señor. Protégelos y guárdalos, Padre, y danos una perspectiva de iglesia mayor. Iglesia no es solo estas paredes, iglesia es el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo, Señor. Permitinos vivir la fe que vivieron Priscila y Aquila. Permitinos verte y ver los milagros que ellos vieron, discipular a otras personas y hablar de otras personas, con otras personas de ti, Señor, entendiendo que así como nosotros ya recibimos la vida eterna y la plenitud de estar en ti, Señor, otras personas aún necesitan de eso. Permitinos ser una generación de jóvenes que se levanta en liderazgo, una generación de jóvenes viva, apasionados por ti, Señor. Y hoy te quiero pedir por las mujeres de la casona, para que así como Priscila podamos creer que estamos hechas para más, que estamos hechas para reflejarte, que estamos hechas para estar en posiciones de liderazgo fuera de la iglesia y en la iglesia, Señor. Porque tú eres un Dios que nos apoya, tú no eres un Dios machista, tú no eres un Dios de discriminación, tú no eres un Dios de rechazo por género, Señor. Tú eres un Dios que
detesta la discriminación, eres un Dios inclusivo. Y te quiero pedir que lo podamos entender y que lo podamos vivir, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Y yo bendigo a todas las personas que estamos aquí. Llévanos con bien hasta nuestras casas y permitinos, Señor, experimentarte de formas diferentes esta semana. Conocerte más, amarte más, reconocerte más y adorarte más. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto.